El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Nos podemos sentar. Pues estamos ya, como les decía, en la cuarta semana de Adviento, la recta final y tiempo propicio para meditar cómo nos ha ido, cómo va a ser esta Navidad. Este Evangelio lo acabamos de meditar hace poco, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿No se les hace conocido que lo acabamos de meditar? A veces dice uno, ¿por qué vienen tan seguido? Si lo acabamos de ver hace un domingo, 2 domingos, hoy vuelve a aparecer. Fíjense, no sé si a ustedes les pasa, pero por eso dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Ustedes vuelven a leer un pasaje y aunque ya lo hayan leído otras veces, hoy les puede decir algo diferente. ¿Por qué? Porque ustedes tienen hoy necesidades diferentes que cuando lo leyeron la primera vez. Y de alguna manera, de hecho, es el mismo evangelio, son las mismas lecturas, es la misma predicación que les voy a decir a todos ustedes y cada uno va a recibir algo diferente de ellas de acuerdo a lo que cada uno de ustedes necesita en su corazón. Es bien importante que meditemos porque hoy el punto central de las 3 lecturas donde yo quiero enfocar la predicación es el siguiente. Nosotros desde que entramos a la escuela, aún aquellas personas que no creen en Cristo, tienen que aceptar que la historia de la humanidad está marcada en un antes y después de Cristo. Eso nos rige a todos. Crean o no crean ustedes en Cristo, la historia de nuestra humanidad está en un antes y después de Cristo. La Sagrada Escritura de alguna manera tiene ese enfoque. Está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el antes y el después. Cuando ustedes van a seguir una dieta, imagínense que buscan qué dieta quieren seguir, encuentran una y les ponen una foto del antes de cómo estarían después si ustedes van a seguir esa misma dieta. ¿Qué piensan ustedes si la foto del antes y después es la misma? ¿Le entran a esa dieta? Oye, pues si no voy a cambiar, ¿verdad? ¿Para qué? O van a ir a un gimnasio y les presentan también ahí dentro del comercial el antes y después. Y también es el mismo pelado flaquillo que viene en el antes, viene en el después. Y te dicen, así vas a estar después de un año de estar en este gimnasio. ¿Le entran a ese gimnasio? Pues dicen, ¿cuál es el cambio? ¿Por qué será que muchas veces no motivamos a las personas que nos rodean a que sigan nuestra fe? ¿Por qué será que no somos esa luz que hace que otros nos sigan? A lo mejor también es por eso. Necesitamos, como el hijo pródigo, entrar en sí mismos y ver, a ver, ¿cuánto tiempo tengo yo? Yo se los dije la vez pasada, ¿cuántos advientos he vivido? Ahora veamos cuántas navidades he vivido durante toda mi historia de mi vida. Y échenle un vistazo a su comportamiento, a su conducta, hacia su felicidad, su grado de felicidad que tenían antes de acercarse al Señor y la que tienen después.
Si ustedes son igualitos que como eran antes, pues por eso no ha habido impacto. El antes y después es el mismo. El profeta Miqueas, desde ahí empieza esa situación. El profeta Miqueas nos habla de un antes. El pueblo de Israel tuvo que pasar durante su historia, primero la esclavitud de Egipto, después el destierro en Babilonia, después fueron sometidos por el pueblo romano. Y dice aquí, ese es el antes de lo que han vivido en su historia. Pero viene la promesa: de ti, Belén de Efrata, pequeñas entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel. Está hablando ya de la promesa de que el después puede ser diferente. Si nosotros creemos esto que dice y acogemos el mensaje. Dice: el Señor abandonará a Israel mientras no dé a luz la que ha de dar a luz. No es que el Señor nos abandone, pero a veces, ¿a ustedes no les ha pasado cuando de repente les pasa una situación mala tras otra? A mí me han tocado rachitas así de que digo: Señor, échame la mano, como que ya me cargaste la mano, ¿no? De repente nuestra fragilidad nos hace que nos sintamos abandonados. Incluso decimos como que Dios me ha dejado de su mano. ¿A poco no han escuchado de repente a alguien que dice eso? Oye, ¿por qué? Pues fíjate que me pasó esto y esto y esto. Y no es que Dios nos abandone. El pueblo de Israel se sentía abandonado por ese destierro, por esa esclavitud, por todo eso. Pero por eso dice la promesa: mientras no dé a luz la que va a dar a luz. Y dice al final: Él se levantará para pastorear a su pueblo con la fuerza y majestad del Señor su Dios. La grandeza del que ha de nacer llenará la tierra, y Él mismo será la paz. Díganme si no es una promesa esperanzadora de que la situación, todo cualquier sea lo que estamos viviendo en la pandemia, pues obviamente esta Navidad la tenemos diferente. La Navidad del año pasado, ¿se acuerda cómo estábamos? Estábamos en semáforo rojo. No había gente en el templo, veníamos y estábamos solos, aquí el padre y los ministros y yo celebrando por todos ustedes. Ahorita ya es diferente y tenemos la esperanza que más adelante va a ser diferente. El Señor no nos abandona y está a nuestro lado. Ahí vemos un antes y después. En la segunda lectura, en la carta a los Hebreos, el autor nos sigue la misma tónica. Porque fíjense desde cómo empieza, dice, refiriéndose a Jesús, dice: al entrar al mundo, Cristo dijo conforme al Salmo, no quisiste víctimas ni ofrendas. Al entrar al mundo, ¿cómo vino Jesús a este mundo? ¿Bajó del cielo con su gloria y majestad para decir, vengo a salvarlos? ¿Cómo nació? No oigo. Bajó encarnado en un cuerpo como el de nosotros. Por eso dice enseguida, dice: en cambio me has dado un cuerpo. ¿Qué era lo que hacían antes para el perdón de los pecados? Se ofrecía el sacrificio de animales para pedir el perdón por los pecados del propio sacerdote y los pecados del pueblo. Incluso en algunas tribus o en algún tiempo sacrificaban humanos. ¿Sí sabían eso? Hacían sacrificios humanos. Por eso cuando Dios le mandó a Abraham que sacrificara a Isaac, de pronto pues no le fue tan desconocido porque había ese tipo de sacrificios. Entonces dice el autor de la carta de los Hebreos, eso era antes. Jesús al entrar al mundo nos trae una cosa diferente. Él con su propio cuerpo abolió todos los sacrificios anteriores. Ahora el único sacrificio que es válido para nuestra salvación y el perdón de los pecados es el sacrificio de Cristo, que vivimos en cada Eucaristía de nuevo. Y ahora no quiere decir que ya no debamos sacrificarnos, porque les decía hace rato, el motivo por el cual subió Jesús a la cruz, sí fue para salvarnos, pero fue por amor a cada uno de nosotros. Y entonces eso nos enseña a nosotros, esposos y padres de familia, que nosotros también tenemos que hacer sacrificios por amor
a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Díganme ustedes, padres de familia, si no han hecho alguna vez, aunque sea una vez, un sacrificio por alguno de sus hijos. Y yo estoy seguro que no ha sido una vez, han sido varias. Los hijos a veces hacen sacrificios por nosotros. Eso es parte de otro, pero el sacrificio como había antes lo vino a eliminar Jesús. Por eso dice, quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez y por todas. Y luego el Evangelio, fíjense, les decía, que es el que ya de alguna vez lo hemos visto, y se va a volver a ver, si mal no recuerdo, unos días después. Nos presenta Lucas el encuentro entre dos mujeres, que también es el encuentro entre dos niños, ¿están de acuerdo? Y esas dos mujeres representan ¿a qué? ¿Cuál es el antes que representa a una de esas mujeres? El Antiguo Testamento. ¿Quién representa el Antiguo Testamento? Isabel. La otra representa el Nuevo Testamento, que es María. Y fíjense qué curioso. ¿Quién era mayor de edad? ¿María o Isabel? ¿Qué es lo más común? ¿Que los jóvenes le brinden honor y respeto a los ancianos o al revés? Normalmente el joven es el que muestra honor, y hoy Isabel le muestra honor y respeto a María. Como por eso dice, las cosas de Dios no se miran igual que las cosas de los hombres. Y luego, este encuentro entre esas dos mujeres también es el encuentro entre dos niños, que también representan, Juan es el último profeta del Antiguo Testamento, y Jesús es la luz y la guía, y donde se van a cumplir todas las promesas del Antiguo Testamento, por lo tanto representa el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que caracteriza este encuentro? Hay una situación que es característica en los personajes de ese encuentro, que es la alegría. María, la alegría, la dichosa de ser elegida por Dios para la encomienda tan hermosa que le dio. Isabel, que se alegra al ver a María y le dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Juan, que salta de gozo en su seno cuando escucha, al sentir la presencia, todavía no ve, todavía ni nace, pero siente la presencia de Jesús y salta de gozo en su seno. Ese es el tono. Y fíjense, mis hermanos, esa es una de las cosas que el hombre busca y ha buscado siempre, la felicidad. Díganme si no es una de las cosas que principalmente buscamos todos, ser felices, ¿sí o no? ¿Cuál es el problema? Que la felicidad la buscamos en otras cosas. Hoy le dice, dichosa tú que has creído. En otras traducciones dice, bienaventurada tú que has creído. Y en las bienaventuranzas, ¿se acuerdan que bienaventurada le ponen felices ustedes? O sea, todos esos son sinónimos de felicidad. Porque eso es algo que el Señor ha venido a traernos. Es algo que ha sembrado en nuestro corazón. Nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y estamos hechos para ser felices. El problema, fíjense, desde la semana pasada, si se acuerdan, yo les decía las 3 frases tan hermosas de Santa María de Guadalupe a Juan Diego. ¿Se acuerdan cuál era la primera? Ya los voy a sacar de base. Dicen, este diácono siempre pregunta, a ver, es que no quiero que sea un monólogo, es un diálogo en el que ustedes están hablando con Dios. Dios me está pidiendo que les hable a ustedes, pues Dios quiere que no estén nada más así como los perritos que ponen en los carros, que nomás están. ¿Verdad que sí se los han visto? Y luego le mueven la cabeza y ahí están. No, aquí se trata de que reflexionen, de que mediten y de que entiendan y se lleven ese mensaje en su corazón. ¿Cuál era alguien que se acuerde cuál era la primera frase de Santa María de Guadalupe? No estoy yo aquí que soy tu madre. Y meditamos, qué hermoso para nosotros que nos digan eso. ¿Qué has menester? ¿Qué necesitas? Y aquí estoy yo. El segundo va a ser más difícil que se acuerden, si no se acordaban de ese que era el más conocido. El segundo,
¿no estás tú acaso bajo mi regazo? Por eso decíamos que cuando orábamos a María decíamos, cúbrenos con tu manto de amor, porque ella quiere tenernos bajo sus regazos. Y el tercero que tampoco se van a acordar, o hay alguien que se acuerde de la tercera, se los dije hace una semana, porque hay varios aquí que estuvieron la semana pasada, a ver. El tercero, no soy yo la fuente, ay, Nancy, no soy yo la fuente de tu alegría. Yo les decía cómo la simple presencia de María trajo esa alegría en Isabel y en el niño que salta de gozo. Esa alegría, entonces fíjense, hoy el hombre busca la felicidad. ¿Dónde la busca? María lo está diciendo. Cuando ustedes van a un lugar, imagínense sedientos, traen la boca seca, tienen mucha sed y no hay nada que tomar y de repente ven una fuente. ¿Qué sensación tienen ustedes cuando ven la fuente? Ay, por fin. Pero luego, ¿qué pasa si llegan y la fuente está seca? Si no tiene agua. Qué decepción. Por eso yo les decía, y a veces algunas personas que creo que son demasiado marianas, que a veces por eso nos critican nuestros hermanos separados, a veces a mí algunas chicas me han visto mal o me han hecho comentarios de que por qué digo eso, pero es una realidad. María, todo lo que es María no es gracias a ella. Todo lo que es María es gracias a Jesús. Gracias a que aceptó ser su madre, gracias a que fue elegida por Dios. Y claro que tiene mucho mérito por haber dicho que sí a todo lo que se expuso y todo lo que vivió y sufrió. Claro que sí. Y la tenemos que amar mucho por eso. Pero tenemos que decir con claridad. Cuando estudié el curso de Mariología, nos decía la maestra, Jesús nos decía, María está muy por encima de los santos, pero está muy por debajo de Jesús. Y hubo personas que le reclamaron, ay, pero ¿por qué dice muy por debajo? Nada más debe estar abajito. Hay que decir las cosas como son. María Guadalupe dice, no soy la fuente de tu alegría. Pero lo que calma la sed no es la fuente. Lo que calma la sed es lo que sale de la fuente, que es el agua. Por eso, esa es la verdadera realidad. María es la fuente que nos trae el agua viva, que va a calmar nuestra sed, y es la que va a hacer que tengamos la felicidad de nosotros bajo cualquier circunstancia. Por eso dice, une la lectura, une la felicidad con la fe. Dichosa tú porque has creído. ¿Por qué no perdemos la paz que la podemos perder momentáneamente cuando muere un ser querido? ¿Por qué salimos adelante? Porque somos dichosos por nuestra fe en la esperanza cristiana de la resurrección. Tenemos esa fe de que la muerte no es una partida definitiva. Tenemos una fe de que nuestro ser querido va a estar mejor. Ahora, no es que en automático alguien se muere y ya se vaya al cielo, pero nuestra fe es que ese es nuestro destino y nuestra oración es que sea eso en forma inmediata. Entonces, María, el problema está, mis hermanos, es que buscamos la alegría y la felicidad donde no la debemos de buscar. Hay una característica de María en ese viaje a la casa de Isabel. Dice, partió presurosa. ¿No le suena muy normal el día de hoy que todo el mundo andamos deprisa? ¿Cómo anda su día a día? Incluso yo dije, cuando ya esté jubilado, no hombre, voy a estar acostado viendo la tele. Hay muchas cosas que anda uno haciendo y no nos alcanza el tiempo. Andamos presurosos durante el día. Nada más que María iba presurosa a servir a alguien necesitado. Tenía una razón de ser su prisa. ¿Cuál es la prisa tuya? ¿Cuál es la prisa mía? Es que necesito ahorrar tiempo y por eso hago esto. Y luego después ya no hay, ay, ¿cómo le hago para perder el tiempo que me ahorré con lo que hice, va? Las prisas nos dan estrés, nos causan angustia, causan accidentes, causan que lleguemos a la casa todos estresados y que no tengamos buena relación con la familia. Las prisas nos quitan la alegría y la felicidad. Les decía la vez pasada cuando veíamos a Santa María de Guadalupe, cuando ella llegó, el pueblo mexicano era politeísta. Y ahora sí se acuerdan que dijimos que era ser politeísta, ¿verdad? ¿Qué significa ser politeísta? Hombre, padre, ya me voy. A ver, ¿qué significa ser politeísta? Que creen en muchos dioses. ¿Hoy somos politeístas?
Me dio mucha risa, el padre comentaba cuando hablaba de la catequesis que nos daban, cómo era el catecismo cuando éramos niños. Y me acordé, me hizo el padre remontarme porque ¿a poco no nos daban un tríptico, así, una hoja doblada en tres, con las oraciones más importantes? Pero yo me acuerdo, y no sé si alguno de ustedes tenga esa misma posición que yo, hasta me acuerdo literalmente lo que decía porque venían preguntas. Y decía, por ejemplo, ¿cuántos dioses hay? Pero ¿cómo decía? ¿Se acuerdan? Hay un solo Dios verdadero. Y luego decía, ¿quién es Dios? Dios es un ser sapientísimo creador del cielo y de la tierra. ¿Dónde está Dios? Dios está en el cielo y en la tierra y en todo lugar. Nos lo aprendíamos de corridita, ¿a poco no? Pero decíamos, hay un solo Dios verdadero. ¿A cuántos dioses seguimos hoy? Antes era Huitzilopochtli, antes era, que si mal no recuerdo, Huitzilopochtli era el dios de la guerra, Quetzalcóatl, el dios del viento, Tlaloc, el dios de la lluvia, que ahorita ya se calmó. Baco, ¿el dios de quién era Baco? Ahí los hombres dicen, no, no, o sea, el dios del vino. ¿Y saben cuál era la característica? Que se ofrecían sacrificios humanos para esos dioses. Yo les pregunto, bueno, primero, sí hay muchos dioses hoy. Mucha gente está endiosado en el trabajo, que se la pasa más, somos workahólicos y nos la pasamos más en el trabajo que con la familia. Mucha gente, sí, en la lana, o sea, mi afán de poder, mi afán de dinero me mueve y no importa qué más me lleve por delante. El placer, pare de sufrir, dice por ahí, ¿va? Buscamos el placer bajo cualquier circunstancia. Entonces sí hay otros dioses. El celular se convierte en nuestro Dios y lo honramos hasta en la mesa de la casa cuando estamos comiendo. En lugar de platicar, nos ponemos todo el mundo con el celular. Casi le mando un mensaje a mi esposa, ¿me pasa la sal, por favor? No más falta eso. Ahora la pregunta es, ¿a esos dioses se les ofrecen sacrificios humanos como antes? Fíjense que cuando yo medité esto, me fui para atrás. ¿Cuántos bebés son sacrificados en el vientre materno por el dios del sexo? Por no tener un control, por vivir el placer. ¿Cuántos bebés no son asesinados en el vientre materno? ¿Cuántos matrimonios no son sacrificados por el dios de la infidelidad? ¿Cuántas familias no son sacrificados por el dios del trabajo, que hace que el marido ni pelee a sus hijos, se la pase en otras cosas? ¿Si ofrecemos sacrificios o no ofrecemos sacrificios? Se me va el tiempo y son muchas cosas que pudiéramos meditar. Pero remato con algo. Ayer le decía al padre, leí algo que casi me desmayo. Yo les he dicho otras veces, esto no lo dije en la misa con niños, obviamente, pero ustedes sí son personas adultas, aunque hay unos niños, ahí les explican. Pero yo les he dicho otras veces, el número de suicidios en jóvenes y en niños ha aumentado mucho en los últimos años. Cuando yo era un chamaquillo que alguna vez fui, nunca leí en el periódico de algún niño o un joven que se suicidara. Hoy es muy seguido. Esta pandemia aumentó el número de suicidios. Pero ayer leí una noticia, y la encuentran en el norte, 2 páginas casi completas, que en las redes sociales encuentran ustedes páginas que los orientan cómo suicidarse con éxito. Y viene ahí cuántas personas han entrado porque traen alguna duda, porque traen algo y les dicen, quiero hacer una encuesta y por favor contéstenme, ¿vale la pena vivir o no vale la pena vivir porque traigo este problema? Y hubo un muchacho, que ahí viene el nombre, que se suicidó porque la mayoría en su encuesta le contestaron que no, que ya no valía la pena vivir. Y le ponían, serás un héroe si haces eso. ¿Cómo es posible? Dígame si no el Dios de la muerte, la cultura de la muerte que estamos viviendo. Entonces, mis hermanos,
Es súper importante que hoy nosotros, ustedes y yo, meditemos nuestro antes y nuestro después. Cada día lo podemos hacer. Cada día es una nueva oportunidad. Dios no se tarda para llevarnos, o Dios no se tarda, Dios nos da tiempo. Pero vamos a aterrizarlo en esta Navidad. ¿Cuál es tu antes de esta Navidad? ¿Vives atrapado en alguno de los dioses que mencionamos? La infidelidad, el fraude, el dinero, el poder, la lujuria, de todo eso que mencionamos, el trabajo. Estás demasiado, yo les decía ahorita a los papás de los niños, así como corren presurosos al trabajo para no llegar tarde, así salgan presurosos del trabajo porque ya quieren llegar a su casa con su esposa y con sus hijos. Ya quieren llegar a jugar y a convivir con ellos. Solo ustedes saben cuál es su antes. Y ese antes los ha traído a lo que son ahorita. Pero el después va a depender de cada uno de nosotros. Si este Adviento lo sigo viviendo en lo comercial, que ahora ya ni siquiera dicen felices Navidad en las comerciales, ahora dicen felices fiestas. Si lo seguimos viviendo en lo superficial, la Navidad se va a quedar en los tamales, en la cheve, en la fiesta, en la desvelada, en todo. Ahorita yo a los niños les enseñaba una esfera y les decían, miren qué hermosa está, ¿a poco no? El color, lo brillante, las luces, pero ¿saben qué hay dentro de esa esfera? Nada. Está hueca, está vacía. ¿Cómo está nuestra esfera de nuestra vida? ¿Cuál va a ser nuestro después? Si realmente, y les queda una semana, si realmente quieren prepararse y que el niño Jesús nazca realmente en su corazón, limpien todo odio, rencor, todas situaciones negativas que haya en su vida, todos los dioses que no deben de estar en el templo, díganle al Señor Jesús, así como purificaste el templo en Jerusalén, purifica el templo en mi corazón. Ayúdame porque yo no puedo. Todo eso sácalo y entonces sí, cuando Jesús nazca en tu corazón, vas a empezar a ser una persona diferente. No esperes cambiar de la noche a la mañana. Vas a tener recaídas, somos cabezones, pero el Señor es paciente. Y la fuerza del Espíritu Santo es más grande que cualquier otra cosa. Yo les podría platicar 2 experiencias recientes que tuve donde realmente el Espíritu Santo me movió y me guió a resolver algo que para mí era imposible. Y con eso, con todas esas trampitas de amor que dice el profeta, yo tengo que tratar de esforzarme por ser cada día mejor persona. Yo tengo que esforzarme por ser cada día mejor padre de familia, mejor esposo, mejor diácono. Yo tengo que esforzarme por motivarnos a ustedes con la palabra de Dios a ser cada día mejor persona, mejor cristiano, mejor padre, mejor esposo. Que esta Navidad traiga un después lleno de amor, de alegría, de felicidad, pero una felicidad nacida del corazón de Jesús en ustedes, no una felicidad nacida de los chistes de la cheve y de los discos que van a poner en esta Navidad. Que el niño Jesús haga eso realidad en su corazón y les pido que oren por mí para que también suceda en el mío. Alabado sea Jesucristo.